Bueno, vamos a iniciarnos ya porque ya son las 16 horas usted. Bueno, vamos a empezar ya con el tema siguiente, que es la unidad 3, ¿verdad? Ya terminamos con la unidad 2. Hasta ahí es donde entra en el examen segundo parcial, ¿va, jóvenes? Ya les dije que venían. ¿Ya revisó eso, María Teresa, o no? Bueno, entonces se acuerdan de que en las preguntas va a venir una de nomenclatura de alquenos y alquinos y va a venir series sintéticas, ¿verdad? Una de aromáticos y la otra de reacciones de alquenos y alquinos. Bueno, entonces vamos a iniciarnos con la unidad 3 parte uno, que vamos a ver alcoholes, fenoles y éteres. Bueno, entonces ya sería otro grupo funcional. Ahorita en el programa vamos a empezar a ver lo que es el enlace carbono-oxígeno, ¿verdad? Entonces ya no va a quedar carbono-carbono. Bueno, vamos con los objetivos. Por favor, María Teresa. Ok. Nomenclatura Yupaki común de los alcoholes, fenoles y éteres. Siguiente, por favor, María Teresa. Ok. Cuatro, preparación de alcoholes, fenoles y éteres. Y eso sería como la introducción a lo que son alcoholes y fenoles. Bueno, entonces vamos a ver alcoholes y fenoles y éteres. Ahí puse y fenoles entre paréntesis porque los alcoholes son muy parecidos a los fenoles, solo que la diferencia ya la sabemos. Entonces tenemos ahí los derivados, a eso se les denomina derivados del agua. Entonces aquí tenemos el agua, ¿verdad? Y entonces, si se dan cuenta, o si se da cuenta María Teresa, es de que solo estamos sustituyendo los H's por R. Si nosotros sustituimos un H del agua por R, se llamaría alcohol. R es el grupo alquilo o aromático. Bueno, alquilo, perdón. Y luego, cuando es fenol, se va a estar uniendo el OH a un grupo aromático. Esa es la diferencia. En el transcurso de las presentaciones de alcoholes vamos a analizar lo que es, lo que es, por qué son diferentes, bienvenidos jóvenes, por qué son diferentes los alcoholes de los fenoles. Bueno, luego nos toca éteres, en el cual nosotros sustituimos el otro hidrógeno que nos quedó del agua, lo sustituimos por R. Entonces puede ser R del alquilo, o podría ser arilo, o podría ser mezclado. Entonces, podemos ver una cosa bien importante, es que los alcoholes y fenoles van a formar puente de hidrógeno porque tienen un hidrógeno. En cambio, los éteres no forman puente de hidrógeno. Entonces, esto es muy importante porque las propiedades físicas y químicas son completamente diferentes de los éteres y los alcoholes, ¿verdad? Porque acuérdense ustedes que uno de los factores de las fuerzas intermoleculares que afectan más las propiedades físicas de los elementos es la formación de puente de hidrógeno. Bueno, bueno, vamos a ver alcoholes, fenoles en la naturaleza e industria. A ver, léame Erickson, por favor. Entonces, ahora ya no se, ahorita ya no se produce de esa forma, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a poner el enlace. Ya tienen el enlace, jóvenes, de la asistencia. Lo voy a poner mejor para que lo diga.
Bueno, entonces ya puse el enlace en el chat, por favor, jóvenes, para que ingresen, por favor. Bueno. Entonces, ahora se produce industrialmente a través de CO, o monóxido de carbono, más dos moles de hidrógeno, 400 grados, óxido de zinc, mercurio como catalítico y obtenemos el metanol de madera. Esa sería la reacción industrial. A ver, léame, por favor, Darwin. Ujú. Entonces, el metanol se produce por la destilación eficiente del alcohol. Entonces, muchas veces hay destilerías clandestinas que generan alcohol. El problema que tienen es que los destiladores no son lo suficientemente buenos para poder separar el metanol y eso lo que causa es que se muera la gente, ¿verdad? Muchas veces han oído ustedes noticias de que hay gente que se muere por beber alcohol y es debido a la cantidad de metanol que se encuentra mezclado con el etanol, que es parte de lo que es la fermentación alcohólica, ¿verdad? A ver, léame, Joel, por favor. No, está hasta el último párrafo. Entonces se dan cuenta que ya se comienza a ver estos productos bastante útiles en lo que es la industria, porque nos sirven para generar otros productos. Vamos a ver en el transcurso de estas presentaciones de etanol cómo se genera o cuáles son las reacciones. A ver, léame, Miguel, por favor. Ok, entonces se dan cuenta ustedes que el etanol ha estado presente en el desarrollo de la civilización por mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, fíjense, pues en los tiempos antiguos era más seguro tomar cerveza o tomar licor porque el agua estaba muy contaminada, ¿verdad? Entonces resultaba mejor estar uno tomando eso que el agua, cosa que ya no tenemos, ¿no, jóvenes? A ver, léame Darwin, por favor. O sea, las clasificaciones del alcohol es E85, por en este caso significa 85% en etanol, puede ser E90, E95 y más o menos el E85 es el estándar para ser utilizado. Entonces se dan cuenta ustedes que se ahorra un 85% de combustible derivado del petróleo y estamos obteniendo un combustible que es derivado de fermentaciones, que puede ser la caña, y que evita entonces lo que es el efecto invernadero debido a que este CO2 que se produce a partir del etanol pues está en equilibrio porque así lo fija los cañales, o sea que esta sería un combustible con cero efecto en el, en el efecto invernadero, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Erickson. No, hombre, ya el otro, el otro. Si siempre hay un último, tiene que leer el...
¿Ok? Entonces, el etanol que no se obtiene, que es a nivel industrial, se obtiene a partir del etileno. Le agregamos agua, ácido fosfórico, 250 grados y obtenemos el etanol alcohol etílico que es de grado industrial. Entonces, supuestamente este no se puede consumir, ¿verdad? Entonces, el que se consume es el etanol que nosotros obtenemos a través de fermentaciones. Bueno, a ver, léame, Joel, por favor. Ok, entonces los fenoles también son bastante utilizados a nivel industrial. A ver, léame María Teresa, por favor. No, ahí no dice carboxílico, mi estimada. Ok, entonces realmente están presentes en muchos lugares los fenoles. El fenol sería cuando el OH está unido a un benceno, sería el fenol más simple. Es utilizado como desinfectante, ¿verdad? Antes se utilizaba como desinfectante de heridas, pero se descubrió que es cancerígeno, por lo cual ahora solo se utiliza como desinfectante de contacto de áreas. Tenemos el salicilato de metilo, ¿verdad? Que este es bien, bien común porque es el que le da el sabor a las sopas, ¿verdad? Realmente no es recomendado estar consumiendo este tipo de sopas, ¿verdad? La Lakiman, por ejemplo, ¿verdad? Esas sopas no son buenas para la salud, jóvenes, porque poseen estos compuestos que tienen algo de cancerígeno, pueden tener. Aquí tenemos los uricioles, ¿verdad? Entonces los uricioles van a ser polifenoles. Aquí se dan cuenta que tiene dos OHs y una cadena carbonada. Estos fenoles son bastante, bastante corrosivos. Entonces, por eso están presentes en lo que dice el roble venenoso y la hidra venenoso que nos causan también, además de ser venenosos, nos causan quemaduras en la piel. Entonces, miren, pues a nivel de agronomía, los fenoles son los que forman parte de los taninos. Los taninos, cuando miren ustedes madera o cuando miren ustedes la composición de la madera, pues son componentes bien importantes en lo que es la madera, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ver ustedes lo que son también los fenoles. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Bueno, le comentaba cuando vino María Teresa, que fue la única puntual, que espero que han leído ya que va a venir en el examen, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. O sea, va a entrar hasta la unidad que vimos la semana pasada, o sea, terminando lo que es la unidad 2. Entonces, miren, pues en la serie sintética, ¿se acuerdan que hicimos el último día? Hicimos unos ejercicios de la serie sintética, ¿va, jóvenes? Y en la hoja de trabajo también hay esas, por favor, se van a preguntar dos. Una solo con reacciones de aromático y otra con reacciones de alquenos y alquinos. Acuérdense que con aromáticos hay sencillas que es solamente metiendo un sustituyente y hay un poco más complejas cuando ya tiene un sustituyente. Ustedes tienen que saber si es activante, desactivante y a dónde va a ingresar el siguiente sustituyente. O sea, las preguntas del examen no son tan difíciles, pues, jóvenes, pero ya me huelo yo que no le van a entrar. Entonces, miren, solo quería hacerles una, ya que ustedes, los que ustedes vinieron, les voy a dar una guía. Miren, pues, es importante que hagan, ya pueden ver la hoja de trabajo, ¿va, jóvenes o no? ¿Pueden ver la hoja de trabajo o no? Bueno, entonces, miren, pues, en el examen viene un poquito más fácil, ¿por qué? Fíjense, pues aquí ustedes tienen que identificar la estructura uno, la estructura 2, la estructura 3, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, miren, en la uno es sencillo, ¿verdad? ¿Qué reacción es para producir uno, jóvenes? C, H3Cl, ALZ, AL3, ¿qué sería?
¿Qué reacción sería? Alquilación de Friedrich-Crafts. Entonces, qué les va a dar? No, si es alquilación, tiene que meter un grupo metil, un grupo metilo en este caso. Entonces sería el aromático con un metilo, ¿verdad? Y donde ustedes obtienen qué reactivos necesitan para la 2 para pasar a la OSO3H. A ver qué reacción es esa. Esta que está acá. ¿Qué reacción es para pasar a este? Ahí le están pidiendo los reactivos. ¿Qué sería ahí, jóvenes? A ver, ¿alguien? ¿Qué reacción es esta? Bueno, entonces eso es lo que tienen que estudiar, jóvenes. Miren, en el examen va a venir un cuadro donde están las estructuras, ¿ya? Entonces va a tener todas las estructuras que que les dan acá. Bueno, pero no solamente tiene por ejemplo, si fuera en este caso son 8, van a tener ustedes 16 estructuras, ¿verdad? De esas 16 estructuras, ustedes tienen que determinar cuáles son las correctas. Así es como va a venir en el examen. Entonces, va a venir primero un cuadro donde están todas las estructuras, que siempre es el doble, o sea que van a ver, si son 10 estructuras, van a haber 20 estructuras en las cuales ustedes tienen que identificar cuál es. O sea que ya se les pone dibujada la estructura. Entonces ustedes lo que van a tener que hacer es, bueno, la pregunta 1, o sea, la reacción 1 va a tener, van a estar normalmente ya sea en letras o ya sea en números romanos, cuál es la correcta, ¿verdad? Así van a venir las series sintéticas. Una va a ser de aromáticos como está aquí y la otra va a ser de alcanos y alquenos. Por favor, esto tienen que estudiar, pues jóvenes, porque si no, nunca van a hacer nada, ¿verdad? Algunos ya están en números rojos para poder ya ganar el examen por lo menos. No sé si hay alguna duda, joven. ¿Alguna duda? Bueno, y la otra van a venir dos series sintéticas que cada uno vale 15 puntos. Y la última va a ser lo que es una estructura, poner nomenclatura en una estructura con alquenos, ¿verdad? Entonces, miren, pues en el examen corto les fue fatal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Miguel, usted solo puso el nombre de la cadena carboná. ¿Tenía que haber puesto todos los alquenos o no? Miguel Ángel. Y no puso nada. O sea que usted entregó rápido el examen, pero no hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces, por favor, pónganse la mano en la conciencia que ahora poner el nombre base no es tan sencillo porque tienen que poner la cantidad de alquenos y en dónde están, ¿verdad? No es tan fácil. Yo creo que Ericsson fue el único que tuvo bueno lo que es el nombre base, pero de ahí todo lo demás todo lo tuvieron malo. En la Mariano pasé el examen y solo una persona me hizo bien todo, que es una persona que está a otro nivel. Entonces, por favor, así va a venir el examen. Tienen que saber nombrar cómo se nombran los alquenos como sustituyentes. Acuérdense que con los alquenos hay especial cuando está antes del carbono 1. Todas esas cosas tienen que sabérselos, pues. O sea, tampoco uno les va a regalar el examen, pues tampoco se lo está poniendo del otro mundo, pero tienen ustedes que estudiar, jóvenes, porque si no, no van a poder alcanzar la meta, ¿verdad? Entonces ya verán ustedes ahorita cuántos hay y cuántos son. Ya el día miércoles va a haber examen corto, ya les puse yo de qué, ¿verdad? Entonces, por favor, tenemos que seguir estudiando y seguir esforzándonos, pues, jóvenes, porque acuérdense que yo se los he dicho, yo ayudo al que se esfuerza, al que no hace nada, no lo ayudo. ¿Se acuerdan de que los que vayan a venir a estas clases que tengan del 80 para arriba se les va a dar un examen corto? Entonces, por favor, tenemos que ponernos las pilas. Pues no sé si hay alguna duda, alguna inquietud.
¿Algo que quieran decir? Bueno, entonces vamos a seguir con la presentación, pues jóvenes. Espero yo que estudien, jóvenes, todavía les queda tiempo para estudiar. Vamos a ver ahora éteres y epóxidos. Acá podemos ver el primer ejemplo, que es uno de los más sencillos, que sería el éter dietílico. Este éter dietílico se dan cuenta que tiene dos R que son etilo, por eso que se llama dietílico. Es utilizado como disolvente. Fíjense que estos disolventes son los que se utilizan para extracción de principios activos en las plantas, ¿verdad? Ahí es para eso sirven estos disolventes. Tenemos el anisol, se dan cuenta que está unido a un aromático y está unido a un alifático. Entonces se llama anisol y tiene olor a anís. Tenemos este que es ciclado de cinclo, se llama tetrahidrofurano y es un disolvente que es polar, debido a que al oxígeno está polarizado, tiene electrones que puede compartir. Tenemos también el furano, se dan cuenta que en este caso es un ciclo de 5, pero tiene dobles enlaces y es un disolvente también polar. Tenemos estos que se llaman éteres corona, se dan cuenta que qué bonitos, es como que fuera una corona. Estos pueden ser de 18, en este caso es de 18 coronas, por eso que se le llama, y ¿cómo se llama? Sirven para análisis de agua. Entonces, fíjense pues, ¿qué es lo que pasa? Que estos componentes, como tienen un diámetro específico acá adentro de lo que es el éter corona, puede él extraer metales pesados. Entonces, se utiliza este éter para extraer metales pesados y después se analizan por otros métodos. Entonces, es muy utilizado por el análisis de metales pesados en agua. Bueno, a ver, tenemos también el éter metilterbutílico, que es el que ahora se utiliza como antidetonante en lo que es la gasolina, porque antes se utilizaba el acetato de plomo, pero el plomo se llegó a determinar que es que la cantidad que se producía en lo que es la quemada de la gasolina provocaba lo que es contaminación del medio ambiente y el plomo es muy venenoso y puede provocar enfermedades que se llama, la enfermedad que se llama saturnismo, y esto afecta mucho a los niños porque como ellos están en desarrollo pueden ellos absorber el plomo y les causa normalmente retrasos mentales. Aquí tenemos la epicloridina, ¿verdad? Que son la base de pegamentos y resinas epóxidas. Acuérdense ustedes que las resinas epóxidas son aquellos pegamentos que vienen en dos frasquitos. ¿Han visto ustedes sus pegamentos jóvenes o no? ¿Sí o no? ¿Alguien ha visto esos pegamentos? Que vienen así como en dos jeringas y que ustedes tienen que mezclarlo, ¿va? Que ustedes tienen que mezclarlo a la hora de que lo preparen. Normalmente lo preparan en un cartoncito, echan los dos, lo mezclan y lo echan para pegar. Son pegamentos bastante fuertes. Bueno, a ver, léame, María Teresa, por favor. Entonces, antes se utilizaron como anestésicos, ahora ya no se utilizan, ¿verdad? Porque tienen ciertos efectos nocivos. Bueno, a ver, léame, Miguel. Miguel, por favor. Ok, o sea, pueden tener cadenas carbonadas alquílicas, saturadas o insaturadas. A ver, Darwin, por favor. Ok, también pueden ser aromáticos los sustituyentes. A ver, Erickson. Ok,
O sea que eso es una característica de éteres. Como no forma puente de hidrógeno, pues sus propiedades físicas son bajas, son volátiles. A ver, léame, Joel, por favor. Ok, porque como el oxígeno está formando dos enlaces, entonces el oxígeno tiene que tener una hibridación sp3. A ver, María Teresa. O sea, el enlace carbono-oxígeno está polarizado, por lo cual estos disolventes son polares. Bueno, vamos con la nomenclatura. La nomenclatura es sencilla, jóvenes, no es tan complicada. Bueno, entonces vamos a ver los alcoholes. Vamos a ver la nomenclatura IUPAC. Bueno, entonces, fíjense pues, a ver, léame, por favor, Miguel. ¿Ok? Entonces, en lugar de poner alcano, ponen la terminación ol. Sería alcanol, ¿verdad? Así sería la terminación. Está fácil. Siguiente, por favor, Darwin. ¿Ok? Entonces, de los grupos que vimos, que son hidrocarburos, este sería más importante que todos los anteriores. A ver, léame, por favor, Erickson. Ok, cuando es un sustituyente se le denomina hidroxi. Bueno, vamos a ver la nomenclatura común. A ver, léame, por favor, Joel. Ok, entonces así se van a agrego alcohol y la terminación ano la cambio por ílico. La otra que vamos a ver, que es muy utilizada todavía en lo que es análisis de plantas, por eso se las pongo yo, se llaman carbinoles. Entonces, ¿qué va a ser el carbinol? Carbinol va a ser el enlace carbono OH. A eso se le llama carbinol. Y entonces los grupos que están unidos al carbono se dan como que fueran sustituyentes. Léame, por favor, María Teresa. Ok, entonces así es como se denomina. Vamos a ver los ejemplos para ver las tres. Entonces ahí tenemos el alcohol más sencillo, o sea que está formado por un carbono. Bueno, entonces, ¿cómo se llamaría como normal? Sería metano. Entonces, la IUPAC, ¿qué hago? Que le cambio la O por OL. Entonces sería metanol. Esa sería la IUPAC. Luego, como nomenclatura común, le debo agregar el prefijo alcohol y le debo cambiar la terminación ano por ílico. Entonces sería alcohol metílico. Bueno, y ahora como nomenclatura carbinol se llamaría carbinol porque no tiene ningún sustituyente. ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno, entonces acá tenemos el otro que sería este compuesto. Entonces, Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre tomar en cuenta en dónde está el enlace COH. Bueno, entonces empezamos. ¿Cómo lo nombramos como UPAC? Entonces, como UPAC le tenemos que nombrar como 2-metil 2-propanol. Se dan cuenta que acá la base sería el propano, entonces sería propanol y está en el carbono 2. Aquí sería 1, 2, 3. Entonces sería 2-propanol sería el nombre base. Y luego en el carbono 2 está un metilo, entonces sería 2-metilpropanol sería el nombre IUPAC. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Cómo si no lo entiendo? Los alcoholes en general, ¿cómo así alcanos? No entiendo alcanos. Pues los alcanos pueden tener alcoholes, los alquenos pueden tener alcoholes, los alquinos pueden tener alcoholes, los aromáticos
Pueden tener alcoholes que se llaman fenoles. No sé cuál será lo que usted me quiere decir. ¿Ah? Bueno, entonces los alcoholes pueden aparecer en cualquier grupo y puede estar con otros grupos funcionales. Bueno, entonces ahora, déjeme ver con el lapicito, siempre me pierdo. Entonces, la otra nomenclatura que sería, pues le tendría que dar el nombre del sustituyente, que sería este compuesto, que sería un terbutilo. Entonces, ¿cómo le pongo? Entonces le pongo alcohol terbutil. Entonces, vamos a ver. Entonces sería alcohol terbutílico. ¿Ok? Déjenme ver aquí. Luego, para nomenclatura carbinol, entonces acá sí tiene sustituyente el carbono alfa. Se dan cuenta que acá el carbono alfa sería el carbono que está unido al OH. Entonces sería trimetil carbinol. ¿Ok? Tiene 3 metilos sustituidos. Se dan cuenta que este sería el carbinol y ahí estaría el nombre. No sé si hay alguna duda. Bueno, entonces aquí tenemos este otro alcohol. Se dan cuenta que acá lo puedo nombrar como carbinol. Acá tengo el carbinol y tengo 2 metilos y tengo un propil, ¿verdad? Además, como nombre de UPAC tendría que determinar la cadena carbonada más larga, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces le tendría que dar la menor numeración al OH, sería numeración 2, ¿verdad? O sea que empiezo a nombrar acá. Y el sustituyente está en el carbono 2, ¿verdad? Pues entonces, ¿cómo le nombro? Entonces sería 2-metil, 2-pentanol. Esa sería UPAC. Entonces se dan cuenta que ustedes saben bien lo que es la nomenclatura de alcanos, pueden nombrar fácilmente esto. Bueno, entonces ahora como carbinol, como nombre común no tiene nombre porque no tiene nombre lo que es el sustituyente este que está acá grande. Entonces solo se llama con carbinol, si lo puedo poner, pongo el carbinol, se dan cuenta que pongo dimetil porque tiene estos 2 metilos y de ahí propil, carbinol. Ahí lo tengo que ordenar según el orden alfabético. La M va antes de la P. Entonces, por eso me pongo primero dimetil, de ahí propil y carbinol. No sé si hay alguna duda. Bueno, entonces miremos este. Acá tenemos dos OHs. Bueno, entonces miren, pues acá la cadena base sería el ciclo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo le voy a poner? Bueno, entonces le pondría a este como el nombre base a este ciclo, y este ciclo se llama ciclopentanol, ¿va? Que es del ciclopentano, pero como tiene un alcohol, ahora la otra cosa que debo de saber de que este va a ser el carbono 1, ¿verdad? Porque este sería la base. Bueno, entonces de ahí numeramos y le damos la menor numeración a la cadena con el alcohol o al sustituyente. Entonces ahora el sustituyente tiene un nombre como sustituyente sustituido. Entonces sería hidroximetil, porque está sustituyendo a un carbón, a una cadena de un carbón. ¿En qué posición está? Está en la posición 3. Entonces sería 3-hidroximetil ciclopentanol. Ese no tiene nombre ni común ni carbinol. No sé si hay alguna duda, jóvenes. ¿Hay alguna duda? Bueno, ahora esta, ¿cómo la nombrarían ustedes? ¿Quién tendría la prioridad ahí? ¿El alcohol o el alqueno? ¿Quién tendría la prioridad? El alcohol. Entonces le tengo que dar la numeración. Bueno, entonces, ¿cuál sería la numeración? ¿Uno aquí o uno del otro lado? ¿Cuál sería la numeración? O sea, uno a la izquierda, ¿va? Esta. Porque ahí le voy a dar la menor numeración al OH. Bueno, entonces, ojo con esto. Ahí están las diferencias ya cuando tienen ustedes grupo funcional. Entonces, ahí tendría el 4-hexen-3-ol. Entonces sería 1, 2, 3. Aquí está el ol. Y en el 4 tengo un en, ¿verdad? También puedo poner hexa 4 en 3 ol. También lo podría poner. Ahora, como carbinol, a este sí lo puedo nombrar. Aquí estaría el carbinol y este sería un sustituyente que sería etilo
y este otro sustituyente sería propenil. 1, 2, 3, como es en 1, pues se pone propenil. Entonces sería etil propenil carbinol. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que siempre ordenan la E primero que la P? Ahora, nombre común no tiene ese compuesto. Ahora, este se dan cuenta que es un compuesto que tiene 3 alcoholes. Entonces, ¿cómo lo nombramos? Entonces, si queremos nombrarlo como nombre IUPAC, sería, el nombre base sería propano. Como tiene 3 ol, entonces le pongo propano triol, ¿verdad? Porque tiene 3 OHs. Ahora, ¿en qué posición están? Están en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. Entonces se llama 1, 2, 3 propano triol. Bueno, ¿cuál sería el nombre común? Que es lo que más se conoce. Sería como glicerol o glicerina. Entonces, realmente esos son los dos nombres que se utilizan más para este alcohol, o sea, el nombre común. Bueno, aquí tengo este. Entonces, fíjense pues, ¿qué será más importante, el alcohol o qué grupo funcional sea este, jóvenes? A ver, ¿qué grupo funcional será el segundo? No, el éter tiene que estar unido con enlace sencillo a dos cadenas carbonadas. A ver qué otro piensan ustedes que es. Éter no es. ¿Qué es? ¿Eh? A ver. No, no es cetona porque no está unido a dos cadenas carbonadas. Este es un aldehído. Acuérdense que cuando es final, siempre sería un aldehído. Bueno, ¿qué es más importante, un aldehído o una acetona? Perdón, o un aldehído o un alcohol. ¿Qué será más importante? El aldehído, entonces, eso quiere decir que le tengo que dar prioridad. Entonces, comienzo a numerar dónde está el carbono del aldehído. Entonces sería 2, 3, 4, 5. Bueno, la cadena es de 6. Entonces, vamos a ver que así se va a llamar, vamos a aprender después, se llamaría hexanal. Entonces, ese sería el nombre base porque tiene 6. ¿Ok? Y luego, en el carbono 5, que ahí nos salió muy bien, en el carbono 5 tienen el OH que se nombra como sustituyente como hidroxi. Entonces, sería 5-hidroxi-hexanal. Entonces, acá el nombre del alcohol es como sustituyente que sería hidroxi. Bueno, ahora miremos este. Este es un alcohol porque está unido al metilo, no está unido al aromático, por lo cual entonces, ¿cómo se llamaría? Entonces, el nombre común es alcohol bencílico. El grupo sustituyente sería el bencilo. Entonces, yo le cambio la terminación O por ílico y le pongo el prefijo alcohol. Ese es el que más se utiliza. Bueno, luego tenemos el nombre IUPAC, sería fenilmetanol. ¿Por qué? Porque el nombre base acá sería el alcohol de un carbono. ¿Cómo se llama de un carbono? Se llama metanol, perdón. Y luego este sería un sustituyente, se llamaría fenilmetanol. Ese sería el nombre IUPAC. Ahora, como carbinol, pues le puedo poner fenilcarbinol, ¿verdad? Porque acá tengo el carbinol, que sería este, y únicamente está unido a un grupo fenilo. Entonces sería fenilcarbinol. ¿Alguna duda, Juan? Bueno, entonces sigamos, pues. Bueno, acá tenemos otro alcohol. ¿Se dan cuenta que este alcohol tiene una geometría específica? ¿Qué geometría tiene esta, jóvenes? ¿Qué pueden detectar a ustedes acá? ¿Cómo le pondrían como nombre? Por la posición. Sería cis, ¿se dan cuenta? Que los dos OH van hacia el mismo lado. Entonces ahí le tenemos que agregar eso. Entonces sería el cis 1,4 ciclo hexanodiol. Se dan cuenta que le pongo, como son dos, diol, como es de 6, el ciclo es de 6, ciclo hexano. Y de ahí le pongo cis 1,4 ciclo hexanodiol. No tiene nombre IUPAC, pero no tiene nombre común ni tiene nombre carbinol. Bueno, ahora tenemos esta.
Ok, aquí ¿cuál sería la cadena base, jóvenes? Principal, ¿sería el ciclo o sería la cadena abierta? Ok, porque tiene el OH. Bueno, entonces le pongo acá uno, 2, 3 y 4. O sea que sería, nombre base sería 2-butanol, ¿sí o no? Y en el 3 tiene un fenil. Pero miremos pues. Entonces, acá sería 3-fenil y acá me faltó el 2 porque está en el carbono 2. 3-fenil, 2-butanol. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No se acuerdan de firmar la asistencia, por favor? Ahí tal vez alguien le ponga el link para que lo llene Jeffrey. Ahora ¿cómo se llamaría, jóvenes? A ver, ¿quién sería el número uno? ¿Sería izquierda o derecha? Ok, acá tengo el alcohol principal, 2 y 3. Ahí le puso María Teresa el link, Jeffrey. Bueno, entonces sería 1-3. Bueno, entonces ahora pues ya lo nombramos normal. Entonces sería, nombre común sería alcohol alílico, porque este sería el radical alílico. Ese sería el nombre común. Y el nombre UPAC sería 2-propen, ¿verdad? 1-ol, ¿verdad? Porque en el 1 está el alcohol y en el 2 está el alqueno. O le podrían haber puesto propa 2 en 1-ol. También podrían haberle puesto. Bueno, vamos a ver los fenoles. Entonces, el fenol, pues ustedes saben de que el nombre base sería un aromático unido a un OH. Ese sería como el papá de todos los fenoles. Entonces, son compuestos muy utilizados y como les dije, están presentes en las plantas, ¿verdad? También. Bueno, entonces vamos a ver, fenol es un nombre que lo reconoce UPAC, ¿verdad? Porque en realidad se debería llamar hidroxibenceno, ¿verdad? ¿Cuáles son los otros nombres? Sería el ácido carbólico, que así le dicen muchos los médicos, así usan ese nombre, o le llaman hidroxibenceno, que sería el nombre de UPAC, pero ese prácticamente no se utiliza. Entonces acá lo nombramos siempre como un derivado del fenol. Entonces ahora, ¿cómo nombramos este? Pues lo nombramos como que fuera un disustituido aromático que aprendimos. Se dan cuenta que está en posición 3. Entonces la posición 3 es M, que sería meta. Entonces sería M-metilfenol o el UPAC sería 3-metilfenol. Ahora, cuando son 3 ya no puedo utilizar ni meta, ni para, ni orto. Entonces tengo que utilizar los nombres de los sustituyentes. Bueno, en este caso se dan cuenta que siempre el nombre base sería el fenol y los sustituyentes serían lo que son los nitros. Entonces, tengo que darle la menor numeración, le pongo siempre 1 a donde está el H, que es el fenol, de ahí 2, de ahí 3 y de ahí 4. ¿Verdad? Que sería la menor numeración, porque si lo hago al revés me saldría mayor numeración. Entonces se llamaría 2,4-dinitrofenol. ¿Alguna duda? Ahora ese es como disustituido y si le puedo utilizar orto para. ¿En qué posición está ahí el sustituyente, jóvenes? Para, o sea que sería 1,4. Entonces a este le puedo decir para hidroxifenol o le puedo decir 4-hidroxifenol. ¿Ok? Ahora ¿se acuerdan ustedes que es el naftaleno? Entonces el nombre se deriva del naftaleno. Entonces vamos a ver. Entonces ahora la nomenclatura acá siempre le da prioridad. O sea, la nomenclatura en los aromáticos tiene una numeración determinada. Acá sería 2, acá sería 3, acá sería 4, acá sería 5, acá sería 6, acá sería 7 y acá sería 8. Bueno, a ver, ¿quién me explica por qué no hay numeración acá? ¿Por qué no hay número ahí? ¿Por qué no hay número ahí? O aquí abajo.
¿Por qué no tiene número ahí? A ver, pues chicos, ¿por qué será que no tiene número ahí? Nada se le ocurre. A ver, chicos, nadie se le ocurre. A ver, Erickson, ¿por qué será que no tiene número ahí? ¿Cuántos enlaces tiene ese carbono? ¿Cuántos enlaces tiene ese carbono? ¿Cuántos enlaces tiene ese carbono? 3. Bueno, y entonces si tiene 4 puede formar otro enlace. Bueno, igual el de abajo, se dan cuenta que tiene 1, 2, 3 y el doble enlace 4. Entonces quiere decir de que estos no se ponen porque no pueden enlazarse nada ahí. Entonces se llamaría 5-etil 1-naftol. Se dan cuenta que le cambio al naftaleno y le pongo la terminación ol. Bueno, aquí tengo el fenantreno, que sería entonces fenantrol. ¿Ok? Se dan cuenta del nombre base. En este, eso lo pueden ver cuando vimos nomenclatura que también tiene una numeración específica. Acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, siempre este del centro va a tener los números más altos, 9 y 10. ¿Ok? Entonces ahora sería, el nombre base sería 1-fenantrol porque el OH está en el carbono 1. Esta numeración ya es predeterminada, jóvenes. Entonces tendría 3 bromo, se dan cuenta en 3, y tendría 8 metil. Entonces 3 bromo, 1 fenantrol. Ahora aquí tengo el antraceno, ¿verdad? La numeración entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, y ahí me paso al ciclo de la orilla, 5, 6, 7, 8, y de él en medio, 9 y 10. Siempre estos 9 y 10 están en este ciclo. Puede ser que esté arriba o que esté abajo, pero siempre van a ser 9 y 10. Entonces, en este caso, el nombre base sería 1-antranol, que sería el nombre base, y de ahí los sustituyentes. En carbono 4 yo le puse vinil o le podría poner etenil también. Vinil sería el nombre común. Luego tengo en el 9-metil, 9-metil, 4-vinil. Se dan cuenta que M es antes que B, que V. Entonces por eso está el ordenamiento. Bueno, miren, acá están algunos de los que se tienen que aprender que les puedo preguntar en el examen corto o en el final, ¿verdad? Acá tenemos que son los nombres más utilizados, que son los nombres comunes. Entonces déjenme ver acá. Entonces eso lo tienen que repasar ustedes, no son muchos. Pero siempre. Acá tengo el fenol, que sería un OH, el metacresol, que eso se utiliza mucho en lo que es microscopía para medio de contraste. Entonces sería, el metra sería en el 3 tengo un metil, ¿verdad? Entonces sería, va a haber metacresol, ortocresol y paracresol. Va a tener un metilo en posición 2 sería orto, en posición 3 es meta, en posición 4 es par. Tenemos el timol, ¿verdad? Se dan cuenta que tiene en posición 2 tiene un isopropilo y en posición 1, 2, 3, 4, 5 tiene un metil. Tenemos el naftol, ¿verdad? El 2-naftol que tendría el OH en la posición 2. También se le llama beta-naftol. Y cuando está en la posición 1 se le llama 1-naftol o alfa-naftol. El 9-antranol, pues el OH estaría en la posición 9, que sería, pueden ponerlo arriba o abajo, da lo mismo. Tiene la hidroquinona, se dan cuenta que tienen los OH en posición, el OH lo tiene en posición para. El pirogalol tiene los 3 OH juntos. El catecol tiene los OH el OH en posición orto. El resorcinol lo tiene en posición meta. El fluoroglicinol tiene en posición meta, en posición 3 y en posición 5 los dos OHs. El ácido pícrico tiene en posición 1, en posición 2, en posición 4 y en posición 6 tiene grupos nitro.
Este compuesto es especial porque a pesar de que los alcoholes no son considerados ácidos, debido a que vamos a ver después el efecto que causan estos nitro, hacen que sea muy ácido. Tenemos el carbacrol que tiene en posición orto, perdón, en posición orto tiene un metilo y en posición meta tiene un isopropilo. Entonces esos son los que les puedo preguntar en el examen corto o en el final. Bueno, vamos a ver cómo se nombran cuando son sales. Entonces yo tengo acá sales de alcoholes y fenoles. Entonces, por ejemplo, acá tengo el metanol. Si yo le quito el hidrógeno, se va a formar la sal. Entonces, ¿cómo se llama esto? Se llama metóxido. Entonces cambio la terminación ano por la terminación óxido. Entonces se llamaría metóxido. Acá tengo el etanol y cuando le quito el hidrógeno y me queda una carga negativa, o sea que es un anión, es una sal, se llama etóxido. Acá tengo el propanol, le quito el hidrógeno, me queda la sal, se llama eh, propóxido. ¿Ok? Le cambio la terminación ano por óxido. Luego acá tengo el pentanol, se dan cuenta, le quito la terminación anol y le cambio por óxido, entonces sería pentóxido. En este caso tengo el fenol, le quito el H, se llama fenóxido. Entonces cuando tengo la terminación óxido significa que están en forma de sal, o sea que va a tener una carga negativa el oxígeno. Acá cuando es una sal, o sea que está formada con nuevamente con alcalinos, entonces por ejemplo acá se llamaría etóxido de potasio. Este se llamaría paraclorofenóxido de sodio. Vamos a ver los éteres. Vamos a ver la nomenclatura IUPAC. A ver, léame, por favor, Jeffrey. Ok, entonces solamente agregamos el prefijo éter y le cambiamos el ano por ílico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, se dan cuenta, tenemos un éter. Está formado por por un etil y por un propil, bueno, por un terbutil. Entonces ahora le pongo éter y de ahí pongo terbutil etílico. Ahí lo estoy ordenando en orden alfabético. Primero pongo el butil, ¿verdad? Y de ahí el etil, el último llevaría la terminación ílico. Bueno, ahora miremos en este. Acá tengo, si le pongo nombre común, sería un isopropilo. 1, 2, 3, 4. Tengo un isobutilo y tengo un isopropilo. Entonces, el que iba primero es el isobutil porque tiene la B, iso, y hay P y B. Entonces sería éter isobutil isopropílico. Acá se dan cuenta que tengo dos metilos, entonces sería éter dimetílico. No se les debe olvidar poner la cantidad, ¿verdad? Bueno, como sustituyente se cambia la terminación hilo por oxi. Entonces, por ejemplo, a este sería un éter. Entonces, ahora, ¿cómo se llamaría? Se llamaría terbutilo. Pero como es un éter, se le pone la terminación oxi. Entonces, se llamaría terbutoxi. Entonces, ¿cómo se llamaría este? Acá tendría prioridad el alqueno. Entonces le ponemos al alqueno número 1, 2 y 3. En la posición 3 tengo un 3-terbutoxi, 1 ciclo hexeno. ¿Ok? Acá se dan cuenta que estos dos solo tienen un R, o sea que sería metilo, entonces le pongo metóxido. Entonces en este caso se llamaría paradimetoxibenceno. Miremos aquí un nombre ya más complejo que se les puede preguntar ya en el final, que ya tiene varios, bueno, aquí no tiene varios grupos funcionales, vamos a ver eso conforme vamos avanzando. Entonces, se dan cuenta que acá tengo ¿cuál sería la cadena carbonada principal, jóvenes? ¿De cuántos átomos? Entonces, el nombre sería dodecano, ¿estamos? Bueno, ahora miremos los sustituyentes. ¿Comienzo de abajo o comienzo de arriba?
¿De aquí abajo o de aquí arriba? A ver. Ok, porque aquí tiene su estudio. Bueno, entonces, se dan cuenta que tengo en posición 2 tengo un metilo, en posición 4 tengo metoxi, porque solo tiene un carbono. Acá, si le quiero poner nombre común, tengo un isopropilo y acá tengo un metil. Bueno, entonces, ¿cómo sería? ¿Cuál es el orden alfabético? Pues si le pongo I, sería I este primero, de ahí seguirían los metilos y por último seguiría el metoxi. El metil es primero que el metoxi porque se dan cuenta que ahí tengo met y ahí tendría I y en otro tengo O, o sea que el metil sería primero. Entonces sería 5 isopropil, 2,9 dimetil, 4 metoxi, dodecan. Ahí estaría el nombre. ¿Alguna duda? Bueno, también podemos nombrarlo como parte de la cadena. Como parte de la cadena le vamos a poner nombre oxa, ¿verdad? Entonces vamos a contar como si fuera un carbono el oxígeno. Miremos, pues, le voy a dar los ejemplos. Va, entonces, miren, pues, aquí como hay dificultad de poder definir, digamos, cuál es la cadena principal y todo eso, entonces se decidió que se le ponía a toda la cadena, se le ponía la numeración y se incluían los alcohol, los éteres, perdón, más fácil. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que sería decano. Bueno, entonces miren, pues, luego de esto tenemos sustituyentes. En 1 tengo un OH y en 10 tengo un OH. Entonces se dan cuenta que sería el nombre base sería 1,10 diol. Ahí me falta la L. Déjenme ver que ahí creo que viene. Pues ya no me salió bien. No sé por qué me salió todo feo. Entonces aquí tendré que tener una L abajo de diol. Entonces sería 1,10 diol sería el nombre base. ¿Verdad? Acá tendría 1,10 diol. Bueno, entonces ahora miren cómo lo nombramos. En 3 y en 7 tengo oxa. Así le nombro como que fuera miembro de la cadena carbonada. Bueno, entonces como tengo 2, le pongo di. Entonces sería 3,7 dioxa deca 1,10 diol. Así sería. Entonces estamos contando al oxígeno del éter como si fuera un carbono. Miren ahora este. Acá tenemos 1, 3, 4, 5, 6, 5. Aquí tengo un 5, tengo oxígeno. 6, 7, 8, 9. En 9, 10, 11, 12. En 12 tengo oxígeno. 13, 14, 15. En 15 tengo oxígeno. 16, 17, 18, 19, 20. En 21 tengo oxígeno. Entonces aquí le voy a poner 12. Aquí le voy a poner 15. Aquí le voy a poner 21. Bueno, entonces el nombre base, ¿cómo sería? De 27 carbonos. ¿Cuál sería el nombre base de 27, jóvenes? A ver quién se acuerda. Heptacosa. Heptacosano, ¿verdad? Entonces, de ahí, heptacosan sería el nombre base. De ahí como pongo 1,27, que sería en donde están los alcoholes, ¿verdad? En 1 y 27 y le pongo diol. Bueno, luego de eso, pues ya tengo el nombre base y luego pongo, porque acuérdense ustedes que esto sería heptacosanol, sería, ¿verdad? Por eso le queda hasta N. Pero como ahora tengo dos, entonces por eso pongo diol. Y 1,27. Este sería el nombre base. Y ahora sustituyentes tengo en 5, en 9, en 12, en 15, en 21. O sea, ¿y cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Sería penta. Entonces sería penta oxa heptacosan 1,27 diol. No sé si hay alguna duda respecto a esto, jóvenes. También. Entonces pueden también nombrarlo como oxa y lo toman en cuenta como que son, como que fuera carbonos.
Bueno, ahora vamos a ver los alcoholes, propiedades físicas. A ver, léame por favor, Darwin. Ok, o sea que sus propiedades físicas van a ser altas. A ver, léame, Erickson, por favor. Ok, o sea que también el enlace que está unido al OH también está polarizado porque el oxígeno es más electronegativo. Siguiente, Jeffrey, por favor. Ok, como el agua forma puente de hidrógeno, entonces igual disuelve igual. Bueno, entonces, a ver la pregunta, ¿cómo serán las propiedades físicas respecto a los grupos vistos anteriormente? ¿Serán más bajas, serán iguales o serán más altas? A ver, ¿qué piensa Joel? Los alcoholes. ¿Serán más bajas que los hidrocarburos, más altas o iguales? ¿Qué piensa usted? Joel, ¿ya se durmió María Teresa? Ok, van a ser muchísimo más altas que los anteriores. Los hidrocarburos no forman puente de hidrógeno, entonces por eso los alcoholes tienen propiedades físicas más altas que los anteriores grupos. Bueno, vamos a ver, vamos a clasificar los tipos de puente de hidrógeno que se pueden presentar en los alcoholes. Entonces, miren, pues acá tengo el 1,3 propanodiol. Entonces, miren, pues acá tengo este OH y acá tengo este otro OH. Entonces, miren, ¿cuántos puentes de hidrógeno puede formar? O sea, puede formar con este puente de hidrógeno con otra molécula, igual con los electrones del oxígeno va a formar un puente de hidrógeno con hidrógeno de la otra molécula y este también. Pero también el otro puede formar los electrones libres y también el H. O sea que ¿cuántos puentes de hidrógeno está formando Miguel? Dos. ¿Está de acuerdo, Darwin? Está formando dos. No, está formando seis porque les dije que también los electrones libres forman puente de hidrógeno, pero con el hidrógeno de la otra molécula. O sea que esto está formando seis puentes de hidrógeno, dos con los hidrógenos y cuatro con los electrones libres del oxígeno. Entonces, miren, pues seis posibilidades de formar puente de hidrógeno no forman intramoleculares, solo intermoleculares. O sea, están formando con las moléculas externas, no con las mismas moléculas, o sea, no con los mismos átomos de la molécula. O sea, solo son enlaces intramolecular, o sea, con otras moléculas. Ahora, en cambio, miren este. Acá tenemos el 1,2-propanodiol. Miren, acá siempre tiene dos OH. ¿Cuántos puentes de hidrógeno puede formar este? Entonces, miren, pues, siempre va a poder formar los seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pero, ¿qué pueden ver ustedes ahí? O sea, ¿qué miran ustedes de diferente con la otra molécula? A ver, ¿miran algo, jóvenes? A ver, ¿alguien que me diga? ¿Miran algo diferente o no? Ok, este es un enlace, ¿ven? De puente de hidrógeno. Se dan cuenta que este enlace es un enlace intramolecular porque está dentro de la misma molécula. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues este solo puede formar cuatro enlaces con otras moléculas. Entonces, ¿cuál de los dos tendrá mayores propiedades físicas? ¿El que forma seis con diferentes moléculas o el que forma cuatro? A ver, ¿cuál será el que va a formar más puentes de hidrógeno? A ver, Erickson, el de 6, se dan cuenta que cuando tienen puentes de hidrógeno dentro de la misma molécula, le quitan posibilidades de formar con otras.
Y al no formar con otras, pues está perdiendo la posibilidad de formar una red más fuerte. Entonces, las propiedades físicas de del primero, que no tiene enlaces intramolecular, pues es mayor que este que sí tiene intramolecular. Y vamos a ver los datos. Van a ver. Ah, bueno, eso no los tengo. Bueno, búsquense, googleen ahí 1,3-propanodiol, ¿qué punto de ebullición tiene? A ver, busquen 1,3-propanodiol, googleen qué punto de ebullición tiene y me dicen. Bueno, 214 me dijo. Googleen el otro. Googleen el otro, a ver cuántos tiene. 188,2. ¿Se dan cuenta que es evidente entonces que bajan las propiedades físicas o no? Este que puede formar más puentes de hidrógeno con otras moléculas es más alto que este que ya tiene un enlace intramolecular que le quita la posibilidad de poder formar con otras moléculas. Se dan cuenta que ahora solo tienen 4. Este y estos dos. Entonces, ojo con eso. ¿Qué quiere decir? Los puentes de hidrógeno intramoleculares aumentan las propiedades físicas o la disminuyen. ¿Qué me dirían ustedes? La disminuye. ¿Estamos? Ojo, pues eso es lo que tienen que sacar de conclusión de esto. Vamos a ver los fenoles, jóvenes. Entonces, a ver, léame. A ver si Joel ya se durmió. Joel. Ok, también los fenoles pueden formar puente de hidrógeno, por lo cual tienen propiedades físicas altas. A ver, María Teresa. O sea, los aromáticos son insolubles en agua. Entonces, a pesar de que forma puente de hidrógeno debido al aromático, pues no puede, no es poco soluble. El fenol es poco soluble, pero los que son más altos son insolubles. A ver, Miguel, por favor. Bueno, entonces aquí tenemos la razón. Los fenoles se clasifican diferente a los alcoholes debido a que son más ácidos. ¿Y por qué son más ácidos? Por la resonancia del anillo. Vamos a verlo después. A ver, léame por favor. Ya se fue. Erickson, léame por favor. Ok, se dan cuenta, hasta son clasificados como ácidos débiles. A ver, Joel. Ok, vamos a ver los éteres, las propiedades físicas. A ver, María Teresa. Ok, estamos. Sirve mucho para extracción, ¿va? Siguiente, por favor, Miguel. Ok, los éteres son insolubles en agua, ¿verdad? Como tienen alcanos, entonces no se solubilizan. A ver, Erickson. Ok, o sea que estos, a pesar de que no se disuelven en agua, son solventes polares porque tienen el oxígeno, ¿verdad? El enlace carbono-carbono. Carbono-oxígeno, perdón. A ver, Jeffrey. Por eso sus propiedades físicas son muy bajas, ¿verdad? Porque está unido a dos cadenas carbonadas. A ver, Joel. Ok. Se usa mucho como disolvente, pero son disolventes polares. Vamos a ver la preparación de los alcoholes.
A ver, léame, por favor, María Teresa. Entonces, los alcoholes ya a nivel industrial son más importantes que todos los que hemos visto. Entonces, miren, pues, un alcohol se puede transformar en un halogenuro de alquilo o al revés, ¿verdad? Aquí las reacciones se dan cuenta que son en equilibrio, o sea, o se forma el alcohol o forman ustedes halogenuros. Pueden formar ésteres, pueden formar ácidos carboxílicos, pueden formar alquenos, pueden formar cetonas, pueden formar aldehídos y pueden formar éteres. O sea que lo que es el grupo alcohol es un grupo que puede transformarse en muchos grupos funcionales. Y de ahí la importancia que ustedes conozcan estas posibles transformaciones. Bueno, vamos a ver brevemente algunos métodos de preparación de los alcoholes. No miramos todo porque realmente tampoco tenemos mucho tiempo y de hecho por eso estamos recibiendo esta clase extra, joven, porque no nos alcanza el tiempo normal para ver todo lo que tendríamos que ver. Bueno, vamos a ver primero la hidratación de alquenos, qué es o cómo se da. De ahí vamos a ver la reducción de compuestos carbonílicos. Esas son las dos únicas que vamos a ver para no hacer los bolas. Vamos a ver primero la hidratación de alquenos. A ver, léame, por favor, Miguel. O sea que a nivel industrial no es viable. O sea, lo hace uno en el laboratorio solo por hacer algún, digamos, para que ustedes vean cómo reacciona, pero realmente ya hacerlo a nivel industrial no tiene la suficiente grado de rendimiento. A ver, léame, Erickson, por favor. No, eso ya lo leímos, ya lo leímos. Bueno, entonces esos son los métodos que a nivel industrial nos dan buenos rendimientos, son los que se utilizan. Bueno, vamos a ver la hidroboración oxidación. Bueno, aquí no les voy a preguntar mecanismos, solo que tienen que dar ustedes cómo se van dando los productos. Entonces, miren, pues, primero es qué reacción sería la primera reacción, pasar del alqueno a la adición del borano. A ver, ¿qué reacción, cómo la clasifica usted, Jeffrey? Eliminación. ¿Está de acuerdo, Joel? Sí, la primera, donde está lo azul. Es una adición. Eliminación le da más insaturaciones, Jeffrey. La adición le quita insaturaciones. Ahí usted está quitando el doble enlace y está formando un alcano. Eso lo tienen que saber bien, jóvenes. Bueno, entonces sería una adición. Se dan cuenta que se está adicionando el BH2 y el H. Ahora, ¿cómo miran ustedes que se adicionó ahí el BH2? ¿A qué carbono se adicionó? A ver, María Teresa. ¿Al más sustituido o al menos sustituido? Entonces, ¿cómo se clasificaría eso? ¿Markovnikov o anti-Markovnikov? Ok, o sea que la primera reacción es anti-Markovnikov. El BH2 se adiciona al carbono menos sustituido. Esas son las cosas que vamos a ver. Bueno, a ver, Miguel, ¿y la segunda cómo la clasifica usted? Ok, está sustituyendo el BH2 por el OH. ¿Estamos? Bueno, entonces se dan cuenta que ahora el OH en dónde me va a quedar, en el carbono más sustituido o en el menos sustituido, Erickson.
¿El OH en dónde va a quedar? ¿En el carbono menos sustituido o más sustituido? ¿Está de acuerdo, María Teresa? En el menos, y ya habíamos dicho anteriormente, me dijo María Teresa que el BH2 se adicionó al menos sustituido. Ahí cambio el BH2 por el OH, tiene que quedar el menos sustituido, jóvenes. O sea, tampoco es ciencia nuclear. Bueno, entonces, mire, pues, la hidroboración, oxidación sería, la adición del borano sería antimarcónico, o sea que el BH2 se adiciona al carbono menos sustituido. La otra cosa, se dan cuenta ustedes que pueden ver ahí, es que el OH y el H se están adicionando en en la misma dirección. Entonces quiere decir de que es sin. Esa es otra cosa importante, ¿ya? Acá se dan cuenta que de principio el H y el BH2 se adicionó sin y de ahí al sustituirse pues quedó igual. O sea que las dos características de esto, que es lo que se les puede preguntar en el final, es, primero, el BH3 ingresa como BH2 en el carbono menos sustituido, y de ahí el ingreso del H y del OH o del H y el BH2 son del mismo lado, por lo cual son sin o cis, ¿verdad? También se le puede decir. ¿Alguna duda? Se dan cuenta que obtenemos un 84. Bueno, entonces, primera reacción también, ¿cómo se clasifica? Adición. Y segunda reacción, oxidación, o también se le puede decir, como dijimos, sustitución. Bueno, ahora miremos la otra reacción que es la oximercuración reducción. Entonces, miren, pues, y eso es lo que quiero que ustedes analicen. Vamos otra vez. A ver, Erickson, el acetato de mercurio. Bueno, ahí no ese es el que importa. Vamos a ver si es ese. Bueno, el OH, ¿a dónde se adicionó? ¿Al más sustituido o al menos sustituido? Bueno, se da cuenta que no sabe distinguir cuál es el menos sustituido. Mire, pues, este carbono, ¿cuántos sustituyentes tiene? Ah, bueno. ¿Y el de abajo cuántos tiene? Uno. Dos tiene. Este y este. Eso es lo que le estoy preguntando cuando digo carbono menos sustituido y más sustituido. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿a cuál se unió el OH? Bueno, póngase las pilas, pues. Bueno, luego, siguiente reacción. Agregué NaBH4. ¿En qué posición se agregó el H? ¿En posición anti o en posición cis respecto al OH? ¿Qué diría Jeffrey? ¿Anti o cis respecto al OH? Anti. ¿Por qué hizo usted anti? Este lo tiene para adelante y este lo tiene para atrás. Es anti. Si fuera cis, tendría que haber salido los dos para afuera. ¿Están de acuerdo, jóvenes, o no? Bueno, eso es una cosa importante. Se dan cuenta, miren el rendimiento 90%. Bueno, ¿qué conclusión podemos sacar? La oximercuración reducción sería, se dan cuenta que la primera sería oxidación y la segunda sería reducción. ¿Ok? Bueno, miremos pues. Entonces, la primera cosa es de que el OH se agrega en posición Markovnikov, o sea, al más sustituido. Ojo con eso. Luego, la otra cosa importante es de que tiene estereoquímica anti entre este hidrógeno rojo y el OH, o sea que están en posiciones contrarias. ¿Qué otra cosa? La primera reacción es de adición y la segunda reacción es de reducción. Se dan cuenta que por eso es de que esta se llama oximercuración reducción y eh, la otra se llama oxidación. Miren, hidroboración, oxidación. Ahí está la clave. Bueno, ese sería el primer método de síntesis de los alcoholes a partir de un alqueno. Ahí se acuerdan de hacer sus fichas, jóvenes. Es que ustedes no me hacen caso. De ahí no saben ni qué pasa en los exámenes.
Bueno, vamos a ver B, alcoholes por reducción de compuestos carbonílicos, ¿ok? A ver, léame por favor, Joel. Ok, estamos. Vamos a ver la reacción general. Bueno, entonces tengo yo acá el carbonilo, que sería el sustrato, y esto que está aquí, el hidrógeno entre corchetes, se llama reductor, o sea que va a meter hidrógenos, ¿ok? Ese hidrógeno entre corchetes significa que es un reactivo reductor, o sea que va a dar hidrógenos o va a introducir hidrógenos. Entonces, miren, pues, la primera reacción que pasó es una reacción de adición. Se dan cuenta que pasa de carbonilo pasa a carbono oxígeno. Se dan cuenta que se adicionó un H. Y en el segundo paso, se dan cuenta ustedes que lo que pasó es de que acidificaron al oxígeno negativo y aquí me dio el alcohol. Entonces, para pasar de carbonilo a alcohol, primero tienen que reducir el carbonilo con un reactivo reductor y obtienen ustedes el alcoxi, así se llama este, alcoxi. Y luego al agregarle agua ácida, obtienen el alcohol. Se dan cuenta que se protona el alcoxi. ¿No desea alguna duda? Bueno, entonces, como compuestos carbonílicos podemos tener tanto cetonas como aldehídos, ¿verdad? Los dos. Aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. Entonces, miremos, pues. Vamos a ver la reducción de aldehídos y cetonas primero. Entonces, ahora vamos a ver que tenemos un aldehído, le agregamos un agente reductor, así le pueden poner ustedes agente reductor a este H. De ahí le agregan medio ácido y obtienen el alcohol. Pero miren una cosa importante. ¿Qué obtienen a través de un aldehído? Un alcohol primario. Ojo, de aldehído obtienen un alcohol primario. Eso es lo que tienen que ver. Bueno, ahora miren la acetona, tiene 2R. Agregan el agente reductor, de ahí acidifican y obtienen un alcohol secundario. Así pueden ustedes distinguir entre aldehído y cetona. Bueno, siguiente, por favor. A ver, léame, María Teresa. O sea que este reactivo no es muy fuerte, por lo cual se puede trabajar fácilmente. O sea que es bonito, ¿verdad? Porque cuando ustedes no tienen reactivos como estos, lo pueden utilizar sin ningún problema. Ahora miremos el otro reactivo que sí hay problema. A ver, siguiente, Miguel. Lea lo que... Entonces se dan cuenta que este reactivo es más fuerte, pero tiene problemas en el manejo, ¿vale? Les puede explotar, ¿verdad? Pero a veces necesitan ustedes un reactivo fuerte. Bueno, entonces vamos a ver la reducción cuando utilizamos el borhidruro de sodio. Entonces tenemos un aldehído, ¿ven? Tenemos un aldehído, el butanal, le agregamos NaBH4, etanol, y de ahí le agregamos el medio ácido y obtenemos ¿qué alcohol, jóvenes? Como es aldehído, ¿qué alcohol obtengo? ¿Qué alcohol obtengo, joven? Primario. Ahí se acuerdan que el alcohol se clasifica, eso no se los había dicho. El alcohol se clasifica según a qué carbono está unido. Si el OH está unido a un carbono primario, es alcohol primario. Si el OH está unido a un, a un carbono secundario, alcohol secundario. Y si el OH está unido a un carbono terciario, se llama alcohol terciario. ¿Estamos? O sea que los OH se clasifican según, o sea, los alcoholes se clasifican según a qué carbono estén unidos. Bueno, ahora miremos una acetona. Entonces tenemos esta acetona, le agregamos borhidruro de sodio en etanol, de ahí acidifico, se dan cuenta que son dos pasos, pues que pongo 1, 2,
¿Y qué es lo que obtengo? Un alcohol secundario, el ciclobutilcarbinol. Se dan cuenta de que lo que reduje fue el carbonilo alcohol. Primero eché un agente reductor y luego acidifiqué para que me diera el alcohol. Entonces eso se les puede preguntar en serie sintética o en reacciones aparte. Bueno, ahora utilicemos el tetrahidruro de litio de aluminio y miren, en este caso, se dan cuenta ustedes que utilizamos el éter en la primera etapa debe estar anhidro, porque si no explota. Entonces, luego de que reacciona, se dan cuenta que me redujo al carbonilo, al cóxido. Después, cuando le agregué el H3, se me fumó el alcohol. Lo que tiene este reactivo es como es tan fuerte, digamos, los rendimientos son bastante grandes, 94%. Bueno, también podemos reducir los ácidos carboxílicos y los éteres a alcoholes. ¿Cómo lo hacemos? A ver, léame Erickson, por favor. A ver, Jeffrey. Entonces, una cosa importante es que tanto los ácidos carboxílicos como los ésteres siempre me dan alcoholes primarios porque están en la orilla de los compuestos. Entonces, miremos la reacción general. Tengo un ácido o un éster, agrego un agente reductor y le agrego hidróneo y obtengo el alcohol primario. O sea que solamente obtengo alcohol primario. ¿Ok? Ojo con eso. Eso es lo que les pregunto en el examen. A ver, léame, Joel, por favor. Ok, bueno, entonces eso también puede ser pregunta de examen o pregunta de examen corto. ¿Se dan cuenta? Yo puedo utilizar el tetrahidruro de boro y sodio, puedo utilizar para reducir aldehídos y cetonas, jóvenes. Lo puedo utilizar para reducir a alcoholes, ¿sí o no? A ver, pues chicos, ¿sí o no? Puedo utilizar el borhidruro de sodio para reducir ésteres y ácidos carboxílicos. ¿Lo puedo utilizar o no? No, porque es muy débil. Solamente tengo que utilizar el tetrahidruro litio de aluminio. Esa es la pregunta que les puedo hacer en el examen, jóvenes. O les pongo una reacción y les pongo el borhidruro. Eso no daría ninguna reacción. Esas son las cosas que tienen que apuntar, que tienen que saber. Bueno, vamos a ver la reducción de ácidos carboxílicos. Miren, pues, ¿qué es lo que obtengo yo acá? Estas son reacciones bien importantes a nivel industrial. Fíjense, pues, acá tengo el ácido carboxílico, le echo tetrahidruro litio de aluminio, éter, anhidro, segundo paso H3 o más, y obtengo el alcohol primario. Se dan cuenta que si yo echo borhidruro de sodio acá, no reacciona. O sea que aquí me tendría que poner ustedes, no reacciona. Bueno, entonces acá me redujo el ácido carboxílico a un alcohol terminal. Ojo. O sea, a un alcohol primario. Ahora miren la reacción de los ésteres. Acá tengo un éster, ¿verdad? Aquí tengo un éster. Le agrego tetrahidruro litio de aluminio en heteranhidro, de ahí le agrego medio ácido y obtengo el alcohol primario. Se dan cuenta que el éster lo reduje a lo que es un alcohol primario. Se dan cuenta también la otra cosa que tienen que ver, y esos son importantes, que acá lo que también eliminan es ¿va, jóvenes? Y, para obtener ustedes el alcohol primario. O sea, este que yo les puse lo negativo ahí también se va como metanol, ¿ven? Porque en el caso del ácido carboxílico, como no tiene este compuesto, pues no produce eso. Entonces la diferencia entre éster y lo que es un ácido carboxílico normal. Bueno, vamos a ver la preparación de fenoles. Yo también se los puedo preguntar, que sería una pregunta de memoria.
¿A partir de qué puedo preparar los fenoles? A partir del cumeno. ¿Ven? Le agrego oxígeno, se forma el peróxido y de ahí formemos el fenol. O sea, a partir del cumeno y oxígeno podemos obtener el fenol. También la otra forma de obtener fenol es a partir de halogenuro aromático, o sea, en este clorobenceno. Primero le agrego hidróxido de sodio, agua, 340 grados, 170 atmósferas y luego acidifico y obtengo el fenol. O sea que a partir de cloruro de benceno, de halogenuro de benceno, puedo obtener. Y la otra por la cual puedo obtenerlo es a partir de aminas. Acá podemos ver que a partir de una amina podemos obtener también un fenol. Esto lo vamos a ver casi al final del curso. Acá tengo primero el ácido nitroso en ácido sulfúrico, produzco este que sería la sal de diazonio. Luego le agrego este reactivo que es el óxido de cobre, nitrato de cobre monohidratado y obtengo el fenol. O sea que la preparación de fenoles es a partir de cumeno, a partir de halogenuro de benceno y a partir de amina aromática. Esas son las tres formas de preparar. Normalmente no les va a preguntar la estructura ni la forma, que solamente eso. Vamos a ver la preparación de éteres. La preparación de éteres lo puedo hacer por deshidratación de alcoholes. Sería el primer método. Entonces, por eso les digo que ahorita comenzamos a ver un montón de reacciones y por eso es lo útil de hacer las fichas, ¿verdad? Ahorita son reacción tras reacción. Entonces, acá tengo 2 moles de alcohol, le agrego ácido sulfúrico, temperatura alta y obtengo el éter, ¿ya? O sea que acá se va a una sustitución, pero eso no se los voy a preguntar. Este tipo de síntesis se usa únicamente cuando los sustratos son pequeños, o sea, cuando R es CH3 o CH3CH2, o sea, alcohol metílico, alcohol etílico, se obtienen buenos rendimientos. Ya con más grandes, no. Entonces, miremos los ejemplos. Acá tengo el metanol, le agrego ácido sulfúrico, 140 grados, y obtengo el éter dimetílico. Solo funciona con alcoholes pequeños. También puedo utilizar el etanol, ácido sulfúrico 150 y obtengo el éter dietílico. Miren, el éter dietílico es el que se nombra normalmente como éter, así se clasifica, ¿verdad? El nombre común. Cuando ustedes dicen éter, se están refiriendo al éter dietílico, ¿ok? Es el nombre común. Bueno. Vamos a ver la síntesis de éteres que se llama de Williamson. Entonces, miren, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo el alcóxido, o sea que le quito el hidrógeno al alcohol. Entonces, luego agrego un halogenuro de alquilo y lo que va a pasar es una reacción de sustitución nucleofílica. Yo voy a sustituir al halógeno por el alcóxido. Se dan cuenta que aquí me formó el éter y cambió o sacó al halogenuro. Bueno, miren, acá podemos tener dos posibilidades. Miren, pues, acá yo tengo el alcóxido más ramificado y el halogenuro menos ramificado. Y en la segunda opción tengo yo el halogenuro ramificado y tengo el alcóxido no ramificado. Entonces, miren, pues, en las dos reacciones obtengo el mismo producto, ¿ya? Entonces, déjenme ver qué tengo acá. Bueno, entonces, fíjense pues, acá arriba yo tengo el éter simétrico porque este R es igual que el otro R. Entonces, en este caso es simétrico. Aquí es asimétrico porque miren el éter que obtengo. Es uno ramificado de un lado y uno lineal del otro. O sea que este es un éter asimétrico. Entonces, miren, leamos pues, a ver, léame Miguel, el último párrafo. Ok, se dan cuenta que dice, se prefiere usar, eso puede ser pregunta de examen, se prefiere usar el menos ramificado para evitar eh, eliminaciones. ¿Cuál es el menos ramificado acá? El A. Entonces, ¿a qué se está refiriendo que debe ser no ramificado? ¿Al halogenuro o al alcóxido? A ver si entienden eso.
¿Cuál será el menos ramificado? ¿A qué se está haciendo referencia? Porque ahí sí no está muy claro, ¿no? Cuando el es asimétrico se prefiere el sustrato. Ah, bueno, es que el sustrato, ya ahí sí ya. El sustrato sería el halogenuro, ¿va, jóvenes? Lo voy a poner ahí una vez para que les quede más claro. Uy, sí. Entonces, fíjense pues, para evitar otras reacciones que vamos a ver después, para que la reacción sea con mayor rendimiento, se necesita que este, o sea, el halogenuro, esté menos ramificado. Se dan cuenta de que acá, en el segundo caso, el halogenuro está más ramificado. En cambio, en el primer caso está menos ramificado. Entonces, eso también, ojo. Eso, ¿no? No sé qué está aquí. Bueno, entonces, miremos acá. Se dan cuenta que tengo el ion ciclopentóxido, que sería el alcóxido, y le agrego un halogenuro, sería el yoduro de metil. THF quiere decir trihidróxido, tetrahidroxidorofurano, que sería un éter polar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que obtengo? La sustitución del hidruro, del yodo por el alcóxido. Se dan cuenta que sustituyó el yodo y se metió en donde estaba el yodo, o sea, unido al metil. Esta reacción es bastante fácil. Luego acá, miren, pueden tener, esta reacción se da mucho en la industria azucarera. Miren, pues, acá tenemos la LD-glucosa, que se dan cuenta que tiene un montón de OHs. Le agrego el yoduro de metilo con plata y se dan cuenta que todos los OHs forman éteres, ¿ya? Se dan cuenta, todos forman éteres. Aquí formó éter, aquí formó éter, aquí formó éter, aquí formó éter y aquí formó éter. Entonces, ¿cuál es una cosa importante que tengan ustedes el concepto? ¿Qué es más reactivo? ¿Un éter o un alcohol? ¿Qué es más reactivo? ¿Un éter o un alcohol? A ver, pues jóvenes, ¿qué es más reactivo? ¿Un éter o un alcohol? A ver, pues chicos, es importante. No, un alcohol. El éter está formando dos enlaces con dos R's o con dos grupos alquilo. Eso lo hace menos reactivo. En cambio, el alcohol ya vimos que se puede transformar en muchos grupos funcionales. Entonces, ¿qué fue esta reacción? ¿Para qué me sirve? Para bajar la reactividad de la glucosa. O sea, la glucosa formando metóxidos es muchísimo más menos reactiva que cuando tiene los OH. O sea que los OH son más reactivos que lo que son los éteres. Bueno, para terminar, vamos a ver qué aprendimos en la presentación. A ver, léame por favor, Erickson. Ok, a ver, léame Jeffrey, por favor. Ok, a ver, Joel. Ok, a ver, léame Miguel, por favor. Miguel. Ya se durmió. A ver, Erickson. A ver si se despertó ya Erickson. Ah, no se está despierto. Ok, porque puede hacer menos puente de hidrógeno con las moléculas.
externas. A ver, léame, Jeffrey, por favor. Ok, pero sí son polares. A ver, Joel. Ok. O sea, bueno, siguiente, por favor. Miguel, Alejandro. ¿Ya regresaría o no? No, a ver, Erickson. Ya vimos cómo se preparan. A ver, Jeffrey. Ok, a ver, Joel. Y bueno, eso fue lo que vimos en esta presentación. No sé si hay alguna duda, jóvenes. Bueno, jóvenes, entonces por favor, todavía están a tiempo. El examen es la semana entrante, o sea, comienza el día martes y termina el día miércoles. Primero, hay que estudiar más teoría para poder sacar una buena nota, ¿verdad? Y segundo, ahí se acuerdan de estudiar series sintéticas y también lo que es nombrar alquenos y alquinos, ¿verdad? Porque en esos dos aspectos les fue mal los exámenes cortos, por lo cual quiere decir que les hace falta todavía entender bien este proceso. Como se los recomendé del inicio, por favor, si pueden trabajar en grupo, juntarse allá en la U, juntarse en algún lado para poder resolver la hoja de trabajo o ver cómo está esto, o sea, para comparar los resultados, a manera de que ustedes puedan entender las cosas, porque si no, definitivamente, pues lo que pienso yo de que si no se ponen las pilas donde les va a ir peor es en la parte de las series sintéticas. Entonces, como les dije, en el examen parcial, la ventaja que tiene es de que voy a ponerle todas las estructuras. Entonces, si ustedes saben cuál es la estructura, solamente tienen que poner cuál es el número, porque no va a ser igual que como está ahí en el examen, perdón, en la hoja de trabajo número 4, que ustedes tienen que poner la estructura dentro de ese cuadro. Entonces, por favor, tienen tiempo para estudiar, por favor, estudien, pues, si quieren ganar el curso, pues, porque yo me imagino que quieren ganar el curso, ¿va? Especialmente los que han estado acá, ¿verdad? Entonces, con eso terminaríamos la clase extra correspondiente al sábado, ¿verdad? Que nos tocaba el sábado 14. Entonces, espero que les haya servido. Y bueno, espero que saquen buenas notas, jóvenes. Los que le hacen falta, mejor, ¿va? Porque hay varios que tienen que sacar una buena nota ahorita para poder tener esperanza para poder ganar el curso. Bueno, entonces que tengan una feliz noche. Muchas gracias por haber venido y se cuidan. Ya voy a subir el video lo más pronto posible. Y nos vemos mañana, primero Dios, allá en la FAUSAC. Buenas noches y se cuidan. Gracias por haber venido, jóvenes. Buenas tardes.